Buen día, hermanos, gracias por participar con nosotros un día más. Esperamos el último servicio virtualmente y la semana que viene vamos a estar juntos entre familia. Por favor, abran su Biblia a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. 1 de Juan, capítulo 4, 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueban los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu palabra. El hecho que podemos abrirla y entenderla a través del Espíritu es una maravilla en sí mismo. Que nosotros podemos gozarnos, Señor, sentirnos animados, confrontados con tu palabra, Señor. Pero ayúdanos, Señor, para someternos a ella. Eso es lo difícil, Señor. Protégenos de caernos en error. Y una vez más, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hace 2 semanas vimos que somos mandados a probar a todo espíritu como práctica. Y lo hacemos por 3 razones principales. 1, Juan nos dice que no todos los espíritus vienen de Dios. 2, hay muchos falsos maestros en el mundo. Y 3, es su mandato. Y eso debería ser suficiente. Dios nos dice, entonces nosotros deberíamos obedecer. Entonces, ser un escéptico no es algo malo si somos guiados por la palabra de Dios, como la vara de medida, y guiados por la oración. Y no podemos aceptar toda doctrina porque hay muchas distorsiones. Y todas esas distorsiones de Jesús y las falsas religiones tienen sus portavoces. Por ejemplo, Cash Luna o Benny Hinn, falsos profetas, predicadores de la prosperidad, o los líderes de los testigos de Jehová. Pero sus raíces, como vimos hace 2 semanas, es el diablo y sus demonios. Entonces, al contrario de los cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, nosotros somos bendecidos con el Espíritu Santo en la salvación y nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios y para su gloria. Y tenemos la tendencia de confundir la iglesia con un edificio, lo cual eso es mal, hermanos. La iglesia es un cuerpo de creyentes que se expresa dentro de una iglesia local con el propósito de glorificar a Dios según su palabra. Según su palabra. Ya no hay un templo o edificio de ladrillos, sino Dios morando en su pueblo a través del Espíritu. Por favor, abren sus Biblias en 1 Corintios 6:19. Abren sus Biblias en 1 Corintios 6:19. Y acá Pablo está hablando de mezclar el cuerpo con la inmoralidad. Mira lo que dice Pablo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismo? Entonces nos deja a ver que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero más importante es que nosotros pertenecemos a Dios, pertenecemos a Él, porque Él pagó el precio en la cruz de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, el templo era el lugar de adoración, expiar los pecados y a donde Dios moraba, en Israel. Ahora todo lo que hacemos, porque nosotros somos el templo, si somos discípulos de Dios, se convierte en un acto de adoración o desobediencia hacia Dios, porque nuestro cuerpo es el templo.
Es por eso que Pablo dice que hagamos todo para la gloria de Dios y que presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque nosotros, Dios ahora mora en su pueblo individualmente a través del Espíritu Santo. Y debido a que existen los demonios y el diablo, debemos probar a todo espíritu. Tenemos que hacerlo. ¿Qué dices Gálatas 1, 7 al 8 sobre la distorsión del Evangelio? Vayan a Gálatas, por favor, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, los mismos apóstoles, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente de los que hemos anunciado, queda bajo maldición. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estamos llamados a discernir a todo espíritu para ver si viene de Dios o no. Y hace 2 semanas examinamos la necesidad y la razón de discernir a todo espíritu, que ya vimos al inicio. Hoy examinaremos cómo lo hicieron. ¿Qué tenían que probar? ¿Cuál era la herejía? Ellos estaban luchando con falsos maestros que estaban negando a Jesús de una forma. Y nosotros también tratamos con falsos maestros y religiones. Necesitamos aprender cómo aplicar la palabra de Dios para identificar correctamente si viene de Dios o no. Eso es lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Porque hay algunas falsas religiones son difíciles de identificar porque tienen los mismos términos que nosotros. Piénsalo así. Si estamos hablando con un mormón de Jesús y uno no se da cuenta que su definición de Jesús es totalmente errada, podemos pensar que esa persona es un verdadero discípulo de Jesús. Y eso sería fatal para esa persona si va toda su vida pensando eso. Y Dios nos está diciendo que es nuestro trabajo para discernir y probar cada espíritu. Y no solo es el trabajo de los pastores y líderes, sino de cada creyente. Entonces, el título del sermón es cómo probar los espíritus. Entonces vamos a ver el primer punto, el engaño y la prueba. Del 2, ya hicimos el versículo 1 hace 2 semanas. Recuerda que Juan mencionó al principio de la carta que él había visto, oído y tocado a Jesucristo. Y como discípulo, Juan fue un testigo directo de sus milagros, enseñanzas, muerte y resurrección. Y los falsos maestros estaban diciendo que Jesús no vino en la carne. Esa es la herejía. Eso es lo que ellos estaban enfrentando en ese momento. Y si Jesús no vino en la carne, significa que no era hijo de Dios y todavía estaban muertos en sus pecados y separados de Dios. ¿Te puedes imaginar que alguien te dijera que tu cónyuge, tus abuelos, tus padres no son reales? ¿Qué va a pensar? Que fueron un producto de tu imaginación. ¿Cómo responderías a eso? Yo no lo voy a tomar bien. Y eso es lo que estaba ocurriendo con los hermanos. Ellos estaban diciendo que Jesús nunca vino en la carne. Y los falsos maestros estaban diciendo que Jesús no era real. Y si Jesús no era real, su fe era en vano. Y míralo como dice William Barclay sobre eso. Es para decir que Cristo no es el centro de la historia, de negar que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios y negar su realeza. Es hacer a Dios un mentiroso. Es hacer a Jesús un mentiroso. Y dame decirte, hermanos, no es un pecado, dijeron, para hacer, para decir, para proclamar. Jesús estaba mostrándonos. Él vino en la carne y Juan dijo que Él tocó, estaba con Jesús. Y Él quiere que los hermanos puedan identificar los hijos de Dios del enemigo. Él dice, en estos ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Primero tenemos que destacar qué significa confesar en este pasaje. No es simplemente reconocer su identidad. Los demonios hacen eso.
Si tú vas a la calle, la mayoría piensa, creen en Dios y creen en Jesús, pero no se quieren someter a Él. Estamos hablando de una profesión de fe en su persona y obra, que es algo que se hace continuamente, es activa. Cada día estamos pensando así. Entonces, todo aquel que ponga su fe y se someta a Jesucristo como su Señor y Salvador y Rey continuamente, son de Dios, discípulos de Jesús, y tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Y los que niegan a Jesús, Él vino en la carne y a su señorío, son del espíritu del diablo, el príncipe de este mundo, y no se someten a Cristo, y no van a querer someterse a Cristo. Y negar la encarnación de Jesús es cuestionar a Dios mismo que lo envió. Recuerda que Jesús nunca abandonó su cuerpo, hermanos. Él vino a este mundo, vivió, murió, resucitó con un cuerpo glorificado, y todavía tiene ese mismo cuerpo sentado a la diestra del Padre. Eso significa que cada incrédulo que no se somete a Cristo está demostrando un espíritu que no viene de Dios. Y los hermanos que recibieron la carta tenían un problema doctrinal, como nosotros muchas veces tenemos problemas doctrinales. Y hay una prueba específica para saber cómo enfrentar esta herejía de negar que Cristo vino en la carne. Y eso es de suma importancia para ellos y para nosotros. Por ejemplo, si quieres demostrar tu fuerza en los números, estudias y haces una prueba de matemáticas. Tú no vas a hacer una prueba de psicología. Si quieres hacer una prueba de un idioma, estudias y haces la prueba de ese idioma. Tú no vas a querer tomar una prueba en inglés, estudiar francés y tomar el examen en alemán. No lo va a hacer. Es ilógico. Si tú sospechas que tu cónyuge es infiel, no le vas a hacer una pregunta sobre construir una casa para salir de tus dudas. Todas esas cosas son totalmente ilógicas. La prueba debe coincidir con el área que deseas probar. Lo digo otra vez. La prueba debe coincidir con el área que deseas probar. Y Juan deseaba discernir los espíritus, preguntando si Jesús vino en la carne o no. Porque ese era el engaño de ese tiempo. Y nosotros también tenemos nuestros engaños. Y eso significa que la prueba siempre cambiaría, porque el enemigo nunca va a descansar de distorsionar la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar preparados siempre. Ahora, quiero que vean eso. ¿Quién hizo la confesión de Cristo en cada creyente? Versículo 2. Dice el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu que mora en el creyente. Y eso es algo que pasamos por alto, pero una de las obras principales del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. No estamos hablando de una mera declaración de Cristo, que Cristo vino en la carne, que Él existe, sino sometiéndonos nosotros a Él y a su palabra. Y cualquier incrédulo puede declarar que Dios existe. Una vez más, sale a la calle, pregunta. La mayoría van a decir que Dios existe, pero solo las personas salvadas a través de la sangre de Jesús reconocen y se someten a su palabra. Porque el verdadero discípulo es dirigido por el Espíritu, las Escrituras, y siempre apunta a Cristo. Jesús nos dice en Juan 15, 26, por favor vaya al Evangelio de Juan 15, 26. Mira lo que dice. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Eso es Jesús hablando. El Espíritu va a dar testimonio de Cristo. Hay muchas iglesias que han reducido el Espíritu Santo a un sentimiento, una fuerza, para apaciguar nuestras emociones o darnos nuestros deseos. El Espíritu siempre va a apuntar a Cristo. ¿Cuántos pastores he oído decir, Dios me dijo? Y reemplaza totalmente la palabra de Dios. O creyentes que dicen afirmaciones que contradicen la palabra de Dios. Me siento solo.
Eso no es verdad. No puedo perdonar, entonces no entiende el Evangelio. No quiero confiar en los hermanos porque no son honestos. ¿Cuántos hermanos han declarado palabras así que no son bíblicos? Esto nos deja una verdad fundamental. Cuando una iglesia local no menciona a la cruz de Cristo, el pecado, la santidad de Dios, nuestra depravación como pecadores y cómo debemos responder a la verdad, ya no es una iglesia. Llámalo lo que tú quieres llamarlo, pero no se llama iglesia. Y Juan quiere que sepan que el Espíritu da testimonio de Cristo, y si el Espíritu mora en ellos, eso significa que también deben dar testimonio de Cristo. Y eso significa que van a aceptar la verdad de la palabra de Dios. Y cuando se realiza la prueba y la persona niega a Jesús, ese es el espíritu del anticristo, que Juan ya ha mencionado en capítulo 2, y está en el mundo. Así que la primera prueba se basa doctrinalmente, y hay algunas personas que no le gusta esa palabra. No quiero hablar de doctrina. Cada vez que nosotros hablamos de Dios, estamos hablando algo doctrinal. Entonces, la primera prueba se basa doctrinalmente en la persona y obra de Cristo. Es teológicamente aceptado por el Espíritu Santo que mora en cada creyente. La segunda prueba es la regeneración traída por el Espíritu Santo. El versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que él que está en el mundo. Juan dice en versículo 4, hijos míos. Hijos míos. Y cuando dice hijos míos, es porque Juan quiere destacar una verdad fundamental y quiere mostrar cariño como su Padre espiritual. Y vemos que los discípulos de Cristo pasaron la prueba teológica del versículo 1 al 3 porque son redimidos por la sangre de Jesús y sellados con el Espíritu. Son salvados, son regenerados. Ellos fueron mantenidos en la fe y no aceptan las mentiras. Y ellos van a terminar esa carrera hasta el final. Porque son de Dios, tienen el Espíritu y fueron redimidos con la sangre de Jesús. Y el resultado natural es que vencieron a los anticristos, todos los que salieron de ellos y no creyeron las mentiras. Porque la regeneración garantiza que vamos a creer la verdad de Dios y mantenernos firmes en ella. Tenemos esa garantía. No porque yo tengo, vamos a decir, una maestría en esto y esto, he estudiado en un seminario, es por el Espíritu que mora dentro de mí, la relación que yo tengo con Dios a través de Cristo. Y los incrédulos no tienen esa posibilidad. Ellos no van a creer y ni quieren creer. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Vamos a 1 Corintios 2:14. Mira lo que dice. El que no tiene el Espíritu, un incrédulo, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, que es Cristo. Porque el Espíritu siempre apunta a Cristo. Pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. No lo puede entender. Y es por esa razón que afirma en los versículos 20 y 27 del capítulo 2 de esta carta, que ellos tienen la unción del Espíritu Santo y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, porque Dios confirma la verdad en ellos. Es la obra de Dios. Y Juan les recuerda, porque mayor es aquel que está en ustedes que está en el mundo. ¿Quién es más fuerte de Dios? ¿Quién es más inteligente que Él? ¿Quién tiene el poder para crear con sus palabras? Solo Dios, hermanos. Y Juan quiere que comprendan con claridad que en su salvación hay victoria sobre todos los falsos maestros y el enemigo, porque su poder depende de Dios. Depende de Dios, porque Dios es soberano sobre todo. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Mira lo que dice.
hablando sobre la soberanía de Dios. Tuyo es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad. La verdad de Dios. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Juan quiere que comprendan con claridad que en su salvación, tienen la victoria sobre todos los falsos maestros y el enemigo, porque su poder depende de Dios. Ellos no tuvieron que temer a los falsos maestros, porque Cristo ganó la batalla. Lo digo otra vez, ellos no tuvieron que temer a los falsos maestros, porque Cristo ganó la batalla. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8:37 que son más que vencedores en Cristo que los amó. La razón por la que han conquistado a los falsos profetas es porque Cristo ya venció al enemigo. Entonces, no importa cómo las cosas se ven en el mundo, aún ahora, en ese entonces, ahora, con las falsas religiones, la corrupción, los falsos maestros, los espíritus que quieren engañar, porque los poderes de Satanás están luchando una batalla perdida. Ya perdieron. Eso es la realidad. Y eso es exactamente lo que Jesús declara en el Evangelio de Juan 16:33. Vamos a primero el Evangelio de Juan 16:33. Mira lo que dice. Estas cosas les he hablado para que en mí tenga paz. En Jesús tú vas a tener paz. Y sigue diciendo, en el mundo tienen tribulación. Amén, vamos a tener tribulación. Jesús lo dice. Pero confía, yo he vencido al mundo. La gran lucha que tenemos es creer y descansar en esa verdad. Esa es la lucha que tenemos. Porque ya Dios lo declaró. Es una promesa. Él ha vencido al mundo. Es que nosotros no lo creemos. Pero tenemos que preguntar, ¿cómo un discípulo puede prácticamente vencer a los falsos maestros? Y escúchame acá, aceptando, abrazando y sometiéndose a la verdad absoluta de Dios encontrada en las Escrituras, en la Biblia, hermanos. Una señal de la salvación es creer la verdad de Cristo. Y no pierdas este punto, hermanos, porque puede ser la razón que te engañen o te mantengas firme en Cristo. Aplicar la palabra de Dios. La mejor manera de superar los falsos maestros y sus herejías es abrazando la verdad de Dios y rechazando las mentiras. Si un falso maestro dice, como dice, hay un falso maestro que se llama Joel Osteen, él escribió un libro, tienes que vivir tu mejor vida ahora, algo así. Ya tú sabes, tú tienes que rechazar esa idea, porque ningún hombre es bueno ante Dios y nuestra mejor vida será cuando Cristo regresa o nos llama a nuestra casa. Si luchas con la depresión, abraza el amor de Dios en Cristo y sepa que tu identidad está en Jesús y no en tus circunstancias. Eso es la realidad. Vencemos a los falsos maestros aceptando toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que el enemigo quiere eliminar de las iglesias. La palabra de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere eliminar en su vida personal, la palabra de Dios. Porque sin la vara de medida va a estar perdido. Y eso es exactamente lo que vemos en la tentación de Jesús en los evangelios. Él usó la palabra de Dios. Vayan conmigo a capítulo 4 de Mateo. Por favor, capítulo 4 de Mateo. Jesús, déjame darte un contexto. Jesús acaba de ayunar y orar durante 40 días y noches. Lo que es paralelo a los 40 años que Israel pasó en el desierto. Permiso. Y en este contexto, el diablo reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Eso no está en juego, hermanos. Su estrategia es que Jesús utiliza su autoridad divina fuera de la voluntad de Dios.
Amén. Esa es la estrategia de Él. Y dame decirte, Él no me va a tentar a convertir piedras en pan después de un ayuno, porque no soy el Hijo de Dios, no tengo ese poder. Él me va a tentar con un arroz con pollo, un plato de arroz con pollo. Así me va a tentar, porque yo soy un hijo de Dios, no soy el Hijo de Dios. Entonces, otra verdad fundamental es que los ataques del enemigo son creados específicamente dependiendo de cada persona. Y eso nos lleva a entender que cada persona lucha con algo diferente. Y tenemos que tener paciencia a siempre apuntar la persona a Cristo. No aceptar su pecado, pero caminar con Él, con el discípulo de Cristo, para ser más como Él, como Cristo. Ahora, mira el orden. Estamos viendo del capítulo 4, 1 al 11. Primero, le pide que convierte piedras en pan. Él dice en versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él quería tentarlo con el hambre, usar su divinidad para complacer el deseo de la carne. Luego distorsiona las escrituras para que Jesús ponga a prueba a Dios tirándose del pináculo del templo. Eso es lo que hace. Finalmente lo tentó con el orgullo, ofreciéndole todos los reinos del mundo si se inclinaba a él. ¿Y cómo respondió Jesús a cada tentación? Con la palabra de Dios correctamente aplicada. Y es un detalle, correctamente aplicada. Hay muchos hermanos que conocen la palabra de Dios y no saben aplicarla. Hay muchos hermanos que pueden citar Santiago o Romanos, pero no es una realidad en su vida. Ni note lo que Juan no dijo, que ellos vencerán a los falsos maestros con sus propias esfuerzos, sabiduría, declaraciones y palabras. No importa qué tan inteligente o fuerte seas, siempre perderás cuando tratas de combatir el enemigo por tu cuenta. Siempre. Sin tener Cristo, tú vas a perder esa batalla. Y te doy un ejemplo en Hechos 19, 13 al 16. Hay algunos que están emocionados por los discípulos de Cristo. Y especialmente Pablo. Algunos, mira lo que dice, Hechos 19, 13 al 16. Vayan a Hechos 19, 13 al 16. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados en el nombre del Señor. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Eso lo decían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. El espíritu maligno les respondió, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién son? Y se tiró encima sobre ellos. Y el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. No va a ganar esa batalla. Tú no vas a ganar esa batalla. Lo digo ahora. Cristo ganó esa batalla para nosotros. Tenemos que descansar en Él. Nuestro poder y fuerza viene de Dios que mora en nosotros. Pertenecemos a Dios al poner nuestra fe en Jesucristo. Y porque le pertenecemos a Él, hemos vencido a los falsos profetas, porque Dios es más grande que el príncipe de este mundo. Y es soberano sobre todo, incluyendo al enemigo y sus demonios. Que nos lleva al último punto. Los creyentes obedecen. Los creyentes obedecen. Versículo 5 y 6. Mira lo que dice. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Juan una vez más entra en el contraste de un creyente y un incrédulo.
Así se comporta un cristiano, así se comporta un incrédulo. Para él es un asunto de blanco y negro. O escucha la palabra de Dios o no. Los que niegan que Jesús vino en la carne son del mundo y hablan desde el mundo y el mundo los escucha porque son hijos del diablo. Entonces siempre aceptarán lo que viene de ellos. Siempre rechazarán lo que viene de Dios. Siempre. Lo contrario debería ser cierto para los creyentes. Escuchamos la palabra de Dios y a su pueblo porque Él es nuestro Padre Celestial. Te doy un ejemplo. Cuando era niño jugaba en la calle. Yo no escuchaba a todos los padres que vivían en la calle. Escuchaba a mi padre que me llamaba a comer. Eso también es cierto para los cristianos. Nosotros escuchamos a nuestro Padre Celestial y el mundo escucha a su padre, el diablo. Y los cristianos están llamados a obedecer y a discernir cada espíritu. Debemos convertirlo en una práctica saludable. Lo digo otra vez. Tengo que decir práctica saludable porque la idea de discernir puede convertirse en una casa de brujas o convertir un creyente en un policía del discernimiento. Que son creyentes que piensan que todo significa algo está mal con un hermano o hermana. Por ejemplo, si un creyente se enoja, debe estar luchando con la pornografía. Si una hermana no escucha el consejo, está negando la fe. Si un hermano o hermana mira la dirección del sexo opuesto, están luchando con lujuria. Si una mujer cuestiona a los líderes, ella tiene el espíritu de Jezabel. Y la lista sigue. La lista sigue. Solo porque discernimos algo no significa que estamos en lo correcto. Sin embargo, cuando discernimos los espíritus que se manifiestan en las enseñanzas y sus portavoces, como vemos en este versículo, en este pasaje, equivocarnos puede ser un gran peligro para la santificación personal y de la iglesia local. Entonces tenemos que cuidarnos. Y quiero que se fijen en algo. Juan dice que conocen que un espíritu es de Dios si los escuchaban a Él. Primero, conocer significa tener una relación con Dios a través de Cristo. Pero segundo, podría parecer arrogante que Juan afirma que la medida de conocer a un creyente es si lo escuchaban a Él. Imagínase que yo digo, si está de acuerdo conmigo, sé que eres de Dios. Y si no está de acuerdo conmigo, significa que no eres de Dios. Pero tenemos que recordar, Juan no está escribiendo en su nombre, aún en el nombre de la iglesia. Él está escribiendo en el nombre de Cristo mismo, como uno de los 11 apóstoles, porque no podemos contar Judas, comisionado por Jesús. Entonces, versículo 1 al 3, la prueba doctrinal era si declaraban que Jesús vino en la carne. Y ahora la prueba es si lo aceptan para determinar quién es y quién no es un discípulo de Cristo, porque el Espíritu Santo confirma la verdad en nosotros. Muchos falsos maestros son amados por el mundo, que es una buena indicación de que son falsos maestros. Eso no significa que todos los pastores populares son falsos maestros. John MacArthur, Sugel Michelin, son buenos ejemplos, pero ellos se apoyan en la palabra de Dios y saben que el verdadero rey es Jesucristo. Yo no puedo decir lo mismo con Benny Hinn, con Cash Luna, con Joel Osteen, no puedo decir lo mismo. Y Juan desea que ellos prueban adecuadamente a cada espíritu con la palabra de Dios y que sepan que porque están en Cristo han vencido al mundo. Y debemos aprender a aplicar correctamente la palabra de Dios, porque la manera más fácil de saber si alguien es un discípulo de Cristo es si esa persona está obedeciendo a Dios, su palabra, a través del amor a Él en Cristo. Es por eso que Juan dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Debemos conocer las Escrituras, hermanos. Eso debería llevarnos que tenemos que entender, tenemos que aplicar la palabra de Dios y crecer cada día en eso. Pero dame decirte también, hay que tener un nivel de comprensión de las falsas enseñanzas que es necesario para nosotros.
¿Cómo podemos hacer una prueba doctrinal si no sabemos la falsa enseñanza? Por ejemplo, el evangelio de prosperidad. Yo uso el evangelio de prosperidad porque es una plaga en el Perú y Sudamérica que prometa riquezas y salud en esta vida. ¿Cómo debemos comprobar esa falsa enseñanza? La respuesta es simple, con la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios de la riqueza? Proverbios 30, 7 al 9. Mira lo que dice. Solo 2 cosas te pido, Señor. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Lucas 12:15, Jesús mismo hablando. Tenga cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Así que una buena pregunta doctrinal, ¿qué desea Dios para tu vida? Algunos van a decir riquezas, salud, prosperidad en esta vida. Nosotros sabemos es su gloria y la santificación a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Proclamar el evangelio, hacer discípulos, ir a todo el mundo. Eso no significa que Dios no quiere nuestro bienestar, tampoco. Porque nos ha dado todo en Cristo. Somos coherederos en Cristo de todo. Pero nuestra felicidad no se basa en que tengamos o no tengamos riquezas, sino Cristo. Por ejemplo, los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová distorsionan la persona de Cristo porque afirman que no es Dios, que fue creado o es un mero profeta. Eso son herejías. Los católicos agregan la tradición de la iglesia al mismo nivel de las escrituras. Adoran a María, veneran al Papa y su misa va en contra de las escrituras. La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial tiene una diosa viva que se autonombró como diosa, Dios Madre. Todas esas cosas son herejías. Estamos hablando de miles de millones de personas que creen las mentiras de los demonios y tenemos que discernir para la gloria de Dios, porque ellos no son creyentes. Y para decir que son creyentes es no para evangelizarlos. Y tenemos que evangelizarlos solamente con la palabra de Dios. Muchos de nosotros, y tengo que destacar esto, muchos de nosotros estamos dispuestos a discernir y hacemos un trabajo excelente para discernir lo bueno y lo correcto ante Dios. Pero no lo hacemos en nuestras propias vidas. Tenemos que discernir también. Una vez más nos volvemos expertos a discernir a otros, pero no a nosotros mismos. Por favor, aprendamos a discernir nuestros pensamientos, ideas y posiciones a la luz de la palabra de Dios. Y finalmente, estamos llamados a discernir adecuadamente los espíritus para la gloria de Dios y la santificación de la iglesia. Nos equivocamos. Si nos equivocamos, disculpa. Tú sabes, eso puede significar el infierno o puede significar paz con Dios. El gozo eterno o la condenación. Entonces no podemos equivocarnos. ¿Cuál es la vara de medida? Es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que adoptar el hábito bíblico de probar todo espíritu con la vara de la Escritura. Y entendamos que si no estamos en Cristo, somos incapaces de discernir. Incapaces. Lo primero que necesitamos es reconocer que somos pecadores, que necesitamos la gracia para encontrar favor de Dios. Y esa gracia se encuentra en Cristo. Es la única forma en cual nosotros podemos buscar favor con Dios en Cristo. Así que para los incrédulos que están escuchando hoy día, insisto que oren para que Dios les permita ver
sus pecados a la luz de su santidad y que se sometan a Cristo. Una vez más, tu pecado es primero contra Dios. Que Dios permita a sus hijos a obedecer el mandato de probar todo espíritu para la gloria de Dios y que salva a las personas para que vean que necesitan a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para tener la disciplina de no aceptar todo, sino probarlo con tu palabra, Señor, con amor y gracia, Señor. Queremos honrarte, Señor, y ser sal y luz, y no podemos mezclar la mentira con la verdad. Que nosotros podemos disciplinar nuestros cuerpos para estudiar tu palabra y probar cada cosa que ellos escuchan para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por participar con nosotros esta semana y esperamos a verte la semana que viene en el local.